Bueno, estamos iniciando ya este segundo encuentro en esta mesa de diálogo y queremos saludar, estaban en nuestros estudios ya el señor economista José Hidalgo Pallares, el economista Jaime Carrera y el doctor Fernando Santos, a quienes les agradecemos por venir a compartir, ¿no?, esta conversación, este diálogo. Y el tema que les proponemos a ustedes es un análisis de el formato de gasto del gobierno, la política crediticia, un poco de la política tributaria también les voy a pedir pero vamos primero con el tema, y claro, esto que un asambleísta determinó que esto es un bolsillo roto, ¿no? Y que hemos de entender cada uno por bolsillo roto. Uno decía, si el bolsillo está roto, lo que se le puede es caer desde las llaves y no solo los sueltos, sino lo poco que le quede en el bolsillo, y otro que es una especie de barril sin fondo, ¿no? Tenemos lo que dijo el asambleísta Ramiro Alguidar. ¿Tiene la uno? Señor presidente, escúcheme. A usted le puede dar toda la plata del país todos los meses. Mientras usted no reduzca el gasto público, usted, presidente, es un bolsillo roto. Puede cargarnos y matarnos a impuestos. Se va a gastar la plata. Exa FM. Bueno, esta apreciación, economista Carrera, del asambleísta, puede ser compartida desde la técnica, y entonces el primer planteamiento, el tema del endeudamiento y la política crediticia. Bienvenido, buenos días. Buen día, Francisco, gracias a la invitación. José, Fernando, la audiencia. Bueno, sobre esto se ha discutido bastante, ¿no? Evidentemente que el gasto público creció en los últimos 9 años de alrededor del 21% del PIB al 44% del PIB. Un crecimiento del gasto de esa naturaleza es inmanejable para un país. El gasto creció mucho más de lo que crece la economía. Y para sostener ese gasto, cuando ya el petróleo dejó de ser el sustento, el país se endeudó y se endeudó, ¿no? Si el Ecuador, desde que se percibía que el petróleo no iba a sostener el gasto público y hubiese emprendido en un programa de reducción del gasto, de tener un gasto sostenible para la economía, no pasaría lo que pasa ahora, ¿no? Si el gobierno hubiese tenido la visión de mantener cuentas públicas estables, una economía en general estable, obviamente que no tendríamos los problemas que hoy tenemos. Por definición, cuando un Estado tiene un déficit elevado, la suma de los déficits es el resultado del endeudamiento público, ¿no? Por definición. Mientras más se endeude, más déficit tenga un país, más crece la deuda pública. Y la deuda pública ha crecido los últimos años de una manera absolutamente desproporcionada. ¿Por qué hay estas discrepancias, por ejemplo, en el tema del monto de la deuda, no solo del crecimiento, sino de la calificación de qué es deuda? Primero por la falta de transparencia, luego por las definiciones conceptuales muy particulares del gobierno, ¿no? El gobierno dice que no es deuda los certificados de tesorería de menores a 1 año, o no es deuda los bonos del Estado que compra con la reserva del Banco Central. Todo eso es deuda, ¿no? O no es deuda los anticipos petroleros, ¿no? Entonces, ese es un tema de definición del concepto de deuda pública. Pero ¿es legítima la otra definición también? Es decir, vean, esta categoría, o los economistas en general, para, como usted decía, transparentar, tienen unos niveles. Bueno, cuando alguien que nos escucha va al banco o va a la tarjeta de crédito y le dice que le den un crédito a 30 días, no es deuda para esa persona. Todo es deuda, ¿no? Sea a corto plazo. Todo aquello que nos prestan para completar. Por definición, incluso los organismos internacionales, deudas son aquellas que se contraen y que devengan el pago de intereses y amortizaciones. Todo es deuda. En definitiva, todo es deuda. El otro problema serio que existe es en cuanto a los registros mismos de la deuda pública y la falta de transparencia, ¿no? Vea usted,
el Petroecuador acaba de publicar en su página web, y me parece muy positivo, los balances de Petroecuador por el año 2015. ¿No? Y uno ahí se ve la forma en que están tratando la deuda pública entre Petroecuador y el gobierno central. Se endeuda Petroecuador por anticipos petroleros, por una serie de cosas. Le registra una parte como cuenta por cobrar de Petroecuador, y luego el Estado no se sabe cuándo le paga esa deuda que contrajo Petroecuador. Luego, y lo contrajo en nombre del Estado para financiamiento de él. Exactamente. Luego se dice que la recuperación de las deudas contraídas por Petroecuador para que disponga del dinero del Tesoro Público se las hace a través de transferencias. Petroecuador registra como cuentas por cobrar, mientras que el Estado, cuando recibe el dinero, registra como ingreso de capital. Es decir, cualquier cosa en el manejo de las cuentas públicas, ¿no? Entonces, eso coadyuva a todo este tema de falta de transparencia, de falta de credibilidad. Entonces, la esencia del manejo de la economía y de las cuentas públicas es que toda esta falta de transparencia, de juego, han firmado un convenio de liquidez entre Petroecuador y el gobierno central para transferirle la deuda que adquiere Petroecuador para que el Tesoro Público disponga esos dineros por falta de liquidez y luego le pague y luego cruzan cuentas. Es un desorden total, ¿no? ¿El cruce de cuentas pasará por la importación de derivados? Claro, hay varias cosas, anticipos de petróleo, créditos que contrata Petroecuador y le da al Estado, etcétera. Pero todo esto, ¿a qué contribuye? A la incertidumbre y a la falta de certeza, de confianza en la economía. Y además algo muy importante, ¿no? Cuando se administra el Estado, se administra una economía y las cuentas públicas, dentro de todo el sector público, cada uno tiene que cumplir su rol. Por eso hay niveles de gobierno. Un nivel de gobierno son las empresas públicas, otro nivel de gobierno es el gobierno central, los municipios, cada uno tiene su rol, ¿no? Pero cuando se confunden los niveles, cuando Petroecuador prácticamente es parte del gobierno central, porque ahí hay un cruce de cosas y obedece a sus requerimientos. Si Petroecuador y las empresas petroleras no funcionan como tales, como empresas, pasa lo que pasa ahora, ¿no? Es decir, además no tendría objeto tener una empresa para exactamente, eso. O sea, estas empresas deberían funcionar como empresas, ¿sí? Si tienen problemas en administrar costos, ajusten sus costos y gastos y que todo sea bien claro. Si tienen utilidades, entréguenle al Estado. Si van a tener pérdidas, ajusten sus gastos, pero que todo sea transparente y que cada uno cumpla con su rol. Pero en este caso hay un cruce de cosas que torna las cuentas públicas misteriosas, poco transparentes, irreales, totalmente irreales. Frente a este panorama, doctor Fernando Santos, la política crediticia y el manejo de la empresa petrolera en general, de que unas veces es el principal producto nuestro y otras nos genera unos sustos como el que estamos viviendo. ¿Usted encuentra sentido entonces en mantener empresa pública o qué nomás le encuentra en este manejo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jaime, muy buenos días, José, y a su audiencia. Mire, Francisco, como Jaime decía, la situación es tan poco clara, ¿verdad? Que uno tiene que hacer esfuerzos para tratar de poner un poco de perspectiva en lo que está sucediendo. Pero quizás en el sector petrolero hay una crisis monstruosa. Antes el sector petrolero le ha sacado al país adelante. Desde los años 70, gracias al petróleo, el país ha progresado, esto es indudable, ¿verdad? Pero por circunstancias de baja de precios, de malas políticas, el sector petrolero en estos años ya no es una solución, sino una carga, un problema. Nos cuesta. En el año pasado, en el 2015, ya el sector petrolero dio un déficit de menos 2.400 millones de dólares. Usted tiene, ¿verdad?,
Petroamazonas, que es la que produce el petróleo, Petroecuador, que es la que lo transporta, lo refina, lo vende, y usted tiene las compañías privadas que hay que pagarles una tarifa. Todo eso son unos 6.000 millones más o menos del negocio, del costo costos, sí. de manejo. Y los ingresos petroleros son apenas unos 5.000 millones. ¿Por qué? Porque de los 180 millones que produce el Ecuador, 120 usamos en el consumo interno. Yeah. Y los vendemos a un precio menor que el que nos cuesta. La exportación es apenas una tercera parte. Y con un precio tan bajo, le pongo un ejemplo, en el año 2016 vamos a vender 60 millones de barriles a $30, que va a ser el promedio, 1.800 millones de dólares, de los cuales, como decía Jaime, ya tenemos comprometidos 1.500 con China y con Tailandia. Entonces, el resultado fue que en el 2015 el sector petrolero fue menos 2.400 millones de dólares. No solo que no dio nada al presupuesto, sino que hay una deuda de 2.400 millones con los contratistas. Bien. Para el 2015 la situación es igualita, otros 2.500. Claro, ¿cómo se solucionó el problema? No pagándoles a los contratistas. Simplemente ellos son los que han sufrido. Usted ha visto, el Oriente es una tierra de fantasmas, ¿verdad? Las actividades están va a haber lo mismo que y lo mismo va a ser el 2017, hasta unos 3 años terribles. El problema es que cuando no hay dinero, capaz que las actividades se van a paralizar y vamos a entrar en un círculo vicioso. No les pagamos a las compañías, estas producen menos, Petroamazonas produce menos y tenemos menos dinero. ¿Por qué? Porque ¿cómo se ha botado la plata en el sector petrolero? Mire, Petroamazonas, lo único que hacen en lugar, como son campos viejos, en lugar de hacer una política de extracción mejorada, como en todas partes del mundo, aquí hacen lo de siempre, más huecos, más perforaciones. Petroamazonas gastaba más de $1.000 millones en perforaciones para mantener la producción. Exxon, que es la compañía más grande del mundo, que maneja más o menos 5 millones de barriles al día, no gasta ni $600 millones en perforaciones. Una locura. Hay unas otras formas de optimizar. Otras formas, con inteligencia, con técnica, ¿verdad? Miren, personal, Francisco, en el año 2006 todo el sector petrolero estatal, la que producía Petroproducción y Petroecuador, el resto de actividades petroleras, se manejaban con 4.500 trabajadores en el 2006. Hoy, Petroamazonas solita, la que produce, tiene 6.500 trabajadores. Y encima tiene compañías contratadas para que le den produciendo. Petroamazonas tiene Petroecuador, más de 5.000 trabajadores. O sea, el sector petrolero que se manejaba totalmente con 4.500 y la producción era igualita en el 2006, 520.000, 530.000. Hoy tiene 11.000 trabajadores. ¿Cómo se va a botar la plata en la refinería del Pacífico? 200. Pero decía también el presidente en una de las sabatinas, recordando, hemos invertido, y lo mismo el gerente, en la repotencialización de la refinería de Esmeraldas. Ahí hay una fuerte inversión. Botada a la basura ese dinero, $1.500 millones. Y dicen que es más, eso es la contabilidad. Yeah. ¿Por qué? Están trayendo crudo del extranjero, porque no puede funcionar con nuestro crudo. Porque está mal hecha la refinería. Una refinería para otro crudo, no para el nuestro. Exactamente. Primero, una reparación que debía demorarse 8 meses, nos demoramos 8 años. El récord Guinness, ¿verdad? En demora. Pero, doctor Sanz, ¿no será que se tenía previsto de que nos iba a costar tanto producir el petróleo que resultaba mejor comprarles? Y que ya estamos en el plano de producir derivados y ya no solo exportar petróleo. Lo ideal sería producir nosotros los derivados. ¿Por qué, Francisco? Porque por cada barril de derivados que importamos necesitamos 2 barriles de crudo. Esa es la relación entre el barril de materia prima y el barril de producto elaborado. Como era antes, ¿verdad? Vendíamos el cacao a $1 la libra y comprábamos los chocolates a $2. Igualito es con el petróleo. Y en vez de hacer una buena inversión en una buena refinería que hemos gastado, tanto la del Pacífico cuanto la de Esmeraldas,
y pero no hemos usted ya da logrado por nada. hecho que es una refinería la del Pacífico. No, quiero decir Una que inversión en el sector. exactamente, inversión en refinación, botada a la basura, y en la misma refinería de Esmeraldas. Entonces es un caos total que el sector petrolero, en lugar de ser una ayuda, es una traba para el progreso del país en estos años. Al saludar y dar la bienvenida al economista José Hidalgo, le diría, Ever, en este panorama, mezclando ya la visión del seguimiento al endeudamiento, al presupuesto y todo eso. Entonces, claro, ahí decía el bolsillo roto, ¿no? Pero el señor presidente dice, no saben bien de economía porque yo lo que les puedo demostrar es cuánto hemos ahorrado al invertir. Entonces, también hay, lo que le decía el economista Carrera, un concepto de qué mismo es deuda, pero aquí también entonces hay otro concepto de ahorro, que es a través de la inversión. Yo invierto en esto y lo que me costaba antes, eso es el ahorro. ¿Se entiende así de fácil? Bienvenido, buenos días, economista. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Buenos días a Jaime y a Fernando. A ver, es verdad, porque tampoco hay que negar todo lo que haya hecho el gobierno, que las hidroeléctricas, por ejemplo, pueden generar a futuro un ahorro en la importación de derivados. ¿Sí? En ese sentido, estaría yo ampliando el concepto, diría, de acuerdo con lo que el presidente dice, si bien no es un ahorro en liquidez, las hidroeléctricas a futuro pueden generar que lo que el país gastaba en importar, por ejemplo, diésel para las termoeléctricas, lo ahorre. Supongamos que eso es así. El tema es que a nivel del Ejecutivo se menciona como ahorro a toda la inversión. Claro. Entonces, para el gobierno, haber invertido en una carretera es ahorrar. Haber invertido en hospitales, en escuelas, ahorrar. A ver, es un capital que está por que está ejemplo, generando dice el tema de todo el manejo del hídrico en la cuenca del Guayas, partiendo de la provincia de Manabí, todo eso. Bueno, a ver, hay proyectos que eran necesarios para evitar inundaciones. Lamentablemente, en las últimas lluvias, incluso se vio inundaciones en el sector del Bulubulu, por ejemplo, en Chone y demás. Que podrían haber sido peores si no había esos proyectos multipropósito, es verdad. El tema con el ahorro y lo que se ha venido reclamando el gobierno es que era necesario y sobre todo factible con un entorno de altos ingresos como los que tuvimos en los últimos años, ahorrar en liquidez, es decir, tener fondos disponibles para poder hacer frente a una situación tan adversa como la que estamos viviendo ahora. Entonces, si es que el gobierno dice que las carreteras que ha construido, hace poco hablaban de un circuito vial en Quevedo, son ahorro. Bueno, la verdad es que ahora el gobierno no puede salir a vender esos activos para pagar a los multimillonarios atrasos que tiene. Entonces, el gobierno, el Estado en general, ha invertido en capital, hay mucho capital infraestructura que ha mejorado en los últimos años, pero eso no se puede considerar el ahorro necesario para enfrentar esta situación. De hecho, volviendo a un tema que había mencionado Jaime sobre la deuda, más allá de la poca transparencia en los datos. Ahora nosotros estamos preocupados porque gracias al incremento que se vio en el precio del petróleo en las últimas semanas, que llegó a rondar los $40 o superar incluso los $40 del WTI, el riesgo país del Ecuador también mostró una baja importante, de 1.700 puntos a algo más de 1.000 puntos. ¿Sí? Eso parecería tornar viable desde la perspectiva del gobierno una nueva emisión de bonos, pero estaría sujeto a un pago de interés sumamente alto. Le pongo una referencia. El año pasado el Ecuador hizo 2 emisiones de bonos, cada una por 750 millones. En la una pagó un interés de 10,5, en la otra una de 8,5. Cuando se pagó el interés de 10,5, el riesgo país del Ecuador rondaba los 840 puntos. Ahora está más o menos en 1.050 aproximadamente. Solo por esa diferencia, si es que hay una nueva colocación de bonos, el Ecuador debería pagar más o menos entre el 12 y el 13% de interés. El problema es que con este gobierno, que ha estado dispuesto a hacer acuerdos como los de Petroamazonas con Schlumberger, que ha estado dispuesto a prevender el petróleo y dejarnos sin ingresos petroleros para los próximos años, no es descartable que estén considerando una nueva emisión de bonos con la cual consigan patear para adelante la pelota y dejar a la siguiente administración un vencimiento, digamos, de 1.000, 2.000 millones de dólares y pagos de intereses multimillonarios cada año. Entonces, el manejo de las cuentas públicas ha sido tan malo que en realidad ahora, y eso lo hemos conversado con otros analistas, incluso con Jaime, ahora ya están ocultando el déficit. Directamente lo que hacen es maquillar las cifras porque, por ejemplo, para el año 2015 se puso en la ejecución presupuestaria un ingreso petrolero de 2.300 millones. Pregúntele a Fernando o Jaime si existió ese ingreso para el presupuesto del Estado. No había, eso debía haber sido cero
Y por lo tanto, el déficit fiscal que ahora dicen que se redujo habría crecido en 2,3 puntos del PIB, claro, solo por ese... O sea, que en la ejecución presupuestaria no se hizo nada y por lo tanto desapareció eso. Están poniendo lo que pasa es que están poniendo como ingreso, a ver, el Ecuador tiene un montón de petróleo, yo no sé cuánto, porque los contratos no son transparentes, comprometido con China y con Tailandia, ¿no es cierto? Para pagar esas operaciones, el Ecuador exporta petróleo, ¿sí? Es decir, despacha petróleo cada mes, pero no recibe por ese petróleo, salvo que haya una diferencia en el precio que por lo pronto no se da, un ingreso real, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo el Ecuador es contabilizar como un ingreso real los despachos de petróleo, pese a que esos despachos no están generando un ingreso para el Ejecutivo, para el gobierno central, perdón. Y para 2016 están haciendo más o menos lo mismo. Ya Jaime dijo que se está contabilizando, y esto supimos por una nota de prensa, que el contrato con ICBC era un contrato atado al petróleo. Claro. En las estadísticas de deuda pública ya se registran 820 millones como deuda externa, ¿sí? Correspondiente a Petroecuador. Y en la ejecución presupuestaria aparecen en las transferencias de capital 1.130 millones que no pueden haber ingresado, menos aún con el precio que manejamos en enero y febrero. Entonces parece que están contabilizando, por un lado como deuda, por otro lado como ingreso, y realmente uno ya no sabe si es peor que la gente que está a cargo de las finanzas públicas no sepa cómo hacer, y en ese caso tal vez están un poco confundidos o que le están haciendo realmente de mala fe, y que eso esté generando un espejismo en cuanto a las cuentas fiscales que están en una situación real mucho peor que la que pinta el gobierno. Señor economista Carrera, el exministro Ortiz dice que 76.3 millones de barriles comprometidos en la venta por 5 años son 42.000 barriles por día a cambio de 1.000 millones de crédito que se suponen ingresaron en enero, ¿no? Y que entonces ahí se puede plantear desde este momento, con el análisis que ustedes han hecho, que al transparentar todo esto podamos hacer un equipo, incluido el gobierno también, para enfrentar esto que no quieren que se llame crisis, sino este bache, que parece que es grande y otros dicen es un cráter. ¿Cómo descubrimos, economista Carrera? Bueno, la forma de descubrir es transparencia, ¿no? Pero permítame acotar algo que se trataba antes. Un gobierno solo puede ahorrar cuando tiene superávit. ¿Ya? Una persona que gana $1.000 y gasta 800, ahorra 200, tiene superávit de 200. Si ese superávit puede destinarlo una parte a pagar sus deudas, otra parte para acumular. Y no es tan cierto de que el Ecuador ha ahorrado para invertir. Si por definición la acumulación de déficit es el resultado del endeudamiento público. En 2006, la deuda total fue $13.500 millones. Yeah. Y a febrero de este año es 34.000 y algo más. Si en estos años creció la deuda en $24.000 millones, y por definición esa deuda tiene que irse a inversión. Lo que debería decir el gobierno es, con estos 24.000 millones que se endeudó el Ecuador, todos los ecuatorianos, construí estas obras. Entonces, hidroeléctricas son con deuda, no con ahorro. No, sí. Muchas carreteras son con deuda, no con ahorro. Y hasta el 2006 el fondo de electrificación tenía $1.060 millones Entonces, para invertir. Más bien la obligación del Estado debería ser decirle al Ecuador, porque la deuda la pagamos todos. Claro. Decirle, me endeudado, incluso en el 2009 que se dejó de pagar los bonos, la deuda bajó a 10.000 millones. Desde 2009, de 10.000 a 34.000 son $24.000 millones. Deberíamos tener una lista en el país de qué se hizo con 24.000, qué obras, porque el endeudamiento es para obras, es para inversión en real. Entonces no es que el país ha ahorrado para invertir, no, eso no es verdad. Luego, en el tema del endeudamiento último, que habla de la nota de prensa, el último de China, ¿no? De 970 millones de dólares. Es un endeudamiento de Petroecuador. A 5 años por 42.000 barriles. Mire las condiciones. A 5 años.
al 6,2% de interés, más la tasa LIBOR a 90 días, más. Es más la tasa. Paralelamente se compromete el país a venderle petróleo a China. Y uno se infiere que usted le da plata del petróleo que le vende a China, porque hay que abrir una cuenta para depositar eso. China dice, perfecto, de lo que yo te tengo que pagar, le pago al banco chino lo que me prestó, lo que te prestó, otro, y el resto se devuelve, otro cruce de cuentas. Eso le hace más costoso al préstamo. Y hay algo más todavía. Sabe que el préstamo no tiene años de gracia. O sea, es de inmediato. De inmediato, pagadero cada 3 meses, amortización e interés. O sea que en abril ya tendríamos que pagar algo. Exactamente, hay que pagar algo, ¿no? Y atado a la venta de petróleo. Entonces vea usted las condiciones esas tan duras, tan onerosas del endeudamiento público, que no hace otra cosa que debilitar el futuro del país. Pero entonces este espejismo, ¿no?, del que nos hablaba el economista Hidalgo, pero les puede funcionar frente al resto de la ciudadanía, no solo a aquellos que están estudiando, siguiendo la economía y que comparten las visiones, sino que al ciudadano común. ¿Puede tener espejismos o ese espejismo ya no va a funcionar por más que patene? A ver, usted mencionó una palabra que me parece importante. Dice, les puede funcionar. Lo que tiene que entenderse desde la administración del Estado es que el gobierno administra los recursos del Estado. Y las cosas no tienen que funcionar para ellos, tienen que funcionar para el país. Porque se administran los recursos de los ecuatorianos. Pero podrían estar trabajando políticamente entonces, solamente. Esa es el error, más que error, yo diría poca responsabilidad en la administración del Estado. Cuando se administra un Estado, se toman los recursos que le entrega a la ciudadanía. Cuando un gobierno se endeuda, no se endeuda el gobierno. Le endeuda es que se termina el gobierno y va a pagar lo que se ha endeudado. Exactamente. Entonces, no tiene que funcionar las cosas para el gobierno, tiene que funcionar las cosas para todos los ecuatorianos. Porque la administración de la cosa pública es una administración de una gran responsabilidad. Y cuando se administra mal el Estado, cuando la economía no funciona, cuando las cuentas públicas no funcionan, ¿quién paga las consecuencias de toda la sociedad? Y más los pobres. Vea este rato usted. Si un constructor ¿cierto?, se endeudó para construir unas tantas viviendas, ¿no?, en este momento, ante la crisis económica que existe, ¿qué pasa con ese constructor? A lo mejor perdió su casa, debe al banco, no puede pagar al banco, pierde sus capitales. La persona que trabaja, la persona que trabaja en un comercio, vendiendo refrigeradoras, televisores, cuando le imponen salvaguardias, cuando la economía decrece, cuando baja la demanda, esa persona que trabajaba allí ahora ya no tiene trabajo. ¿Quién sufre? Los distribuidores de carros, que ahora no pueden vender todos los carros. Hay muchas distribuidoras que han cerrado, mucha gente que salió al desempleo. ¿Quién paga las consecuencias de una mala administración del Estado? No es pues el que está gobernando, el que está administrando. Es la gente, los pobres, los ricos, todos. Entonces, eso de que yo hago esto, yo doy esto, yo me endeudo, yo tengo que hacer. Por Dios, hay que entender de otra manera la administración de la cosa pública y del Estado, que tiene una inmensa responsabilidad, porque al final, Francisco, lo que se juega es con el presente y futuro de toda la sociedad, de jóvenes, de no jóvenes, de pobres, de ricos, de ancianos, de todo el mundo. Está en juego el bienestar de toda la gente, ¿no? Pero el señor presidente de la República en esta última sabatina nos hablaba de que otros gobiernos hicieron unos paquetazos para el Estado y que él ha sabido con creatividad, esa palabra que la comenzamos a hablar en la mañana también con los concejales, esto de la creatividad ha logrado no hacer paquetazos. Esto fue lo que dijo el presidente. Hace más de un año, gobierno sin un centavo. Les dije que estábamos preparados para escenarios extremos. No nos creyeron, lo decían. Se frotaban las manos. Decían que para diciembre no llegábamos.
No solo que llegamos, sino que pagamos por primera vez los bonos soberanos. Ese es uno de los problemas. Hasta junio yo tengo que pagar 1.600 millones de dólares. Ya pagamos 600 en los bonos 2015. Tenemos que pagarle 1.000 millones a Oxy. Y ni siquiera es plata que se queda en el país, que genera empleo, dinamismo económico. Sale. Entonces eso es durísimo. Es 1.6 del PIB. Le insisto, es la tormenta perfecta. Pero seguimos adelante. Le dije que estábamos preparados para escenarios extremos, hasta $20 el barril. Nos bajó $18 el Oriente y $16 el crudo napo, cuando en el presupuesto estaba a $35. Entonces claramente tenemos que hacer ajustes. Es que Correa no sabe ahorrar. Hemos hecho el ajuste más grande de América Latina. El que desconozcan esto es el mejor reconocimiento a lo bien que lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo reconoce. 3.2%, 3.200 millones de dólares ajustamos el 2015 en gasto. En ingresos 1.000 millones más. En verdad el ajuste neto fue 4.200 millones de dólares. El que nos sigue creo que es Brasil con 1.1%. Pero como no le damos el garrotazo a los más pobres subiendo el gas, la luz, el teléfono, esta gente dice que no hay ajuste. Y este año hemos ajustado 2.8% más. Pero el precio del petróleo ha estado por debajo de $20. El país ha perdido miles de millones de dólares. Exa FM. Bueno, el señor presidente nos dice, después economista Carrera, yo le voy a pedir que haga también una reacción a esto, pero doctor Santos, parecería que estos últimos 1.000 millones en el tema petrolero son una tercera parte de la producción diaria a lo que se compromete, ¿no? Pero le pediría esta visión del señor presidente, que dice con el ajuste y que no ha afectado a los más pobres, porque un poco, digamos, el paquetazo ha sido de otra manera para otros que sí pueden pagar. Y claro, dice, yo tengo el mérito de salir adelante en esta crisis. Mire, el señor presidente de la República maneja muy bien las palabras, ¿verdad? Y logra concentrar la atención del público en cosas que son pasajeras. Yeah. ¿Cuál es el problema de este país? El extraordinario y enorme gasto público. Es el problema, causado por él. ¿Cuánto era el presupuesto del año 2006? 8.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto del 2016? 30.000 millones de dólares. Los 8.000 millones que es el presupuesto del 2006 son solo para gasto público. Mire, es un país que tiene 40 ministerios, 80 viceministerios y 160 subsecretarías. Si usted toma las subsecretarías y los viceministerios de todo el área andina, no llegan al número de lo que tenemos aquí. Usted tiene en ciertas embajadas 4 personas con rango de embajador. Ni los Estados Unidos se da ese lujo. Salga a la calle y vea el número de carros oficiales. Ese gasto demencial que no produce nada, a más de la corrupción que la dejemos a un lado. Ese es el problema, ese es el problema. Si la economía del país hubiera seguido creciendo al ritmo normal, 4, 3,5%, 2%, y el gasto público se hubiese mantenido a ese nivel. En relación a ese exactamente. Y la bonanza petrolera, el precio a $120, se hubiera ahorrado, este país... O capaz que no nos hubiéramos endeudado tanto. No solo que no nos hubiéramos endeudado, sino que tendríamos en el banco, como el Perú o como Bolivia, el 15 o el 20% del Producto Interno Bruto, ahí guardadito, bien invertido. Así es que el causante de la desgracia de este país se llama Rafael Correa, al aumentar el gasto público exponencialmente, demencialmente, sin ninguna razón. Es un país que tiene una agencia atómica. Y un señor se inventó que lanzó un cohete, un satélite ecuatoriano. Entramos a la era espacial. Y nadie lo vio. ¿Lanzaría o no lanzaría? ¿Y qué ha logrado? No, sí se lo vio, señor doctor. El señor presidente estuvo ahí en el 9/11 y parecía que estábamos en la NASA, y además el señor, el astronauta ecuatoriano le dijo que había puesto en ese satélite un CD con todos los nombres de los que habían sido cadetes de él en el, ¿cómo se llaman? Los Boy Scouts.
Se fue con esos nombres, se cayó eso, sí, cierto. Se cayó. Sí, se quemó alguna cosa de eso. Yachay, la Universidad de Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo, tiene 4 hectáreas. Yachay 12.000 hectáreas, votadas 11.996. Votadas 11.996. En la refinería del Pacífico hay votado en un terreno 1.200 millones de dólares. Ese es el problema del país. El demencial derroche, despilfarro, corrupción. Entonces, el hablar que no he subido las llamadas telefónicas, que no he subido El la gas, luz, la gasolina, son la cosas luz. pequeñas. Los gobiernos anteriores no es que subían, ajustaban por inflación. No es que le daban un golpe al pueblo. Además, los gobiernos anteriores pensaban en el futuro. Dejar un país más o menos estable. Este hombre, después de mí, el diluvio, usted va a ver. Esas deudas no se pueden pagar. Así es que el daño que ha hecho él mismo no lo puede corregir con palabritas demagógicas. El daño es monstruoso. Hemos despilfarrado la mejor oportunidad de salir del subdesarrollo. Y el culpable es él. Señor economista Hidalgo, yo al escuchar al presidente uno dice, podría tener lógica cuando dice, frente a una crisis no hay un golpe tan duro. Claro, algunos dirán en 10 años, los que tienen 20 no se deben acordar, pero añoran ellos mismos también una devaluación, por ejemplo, una moneda propia. Ya hubiésemos ajustado. Denme a mí la moneda propia y van a ver cómo salimos, ¿no? O sea, no es que una máquina de producir billetes. Imagínese, ¿cómo entendemos el mensaje del presidente? A ver, primero, respecto al mensaje del presidente, si el ajuste se limita Decía únicamente a subir la gasolina, el ya. teléfono, la luz, sí, en ese caso no ha habido ajuste, pero pregúnteles a los cientos de proveedores del Estado, a los que no se ha pagado en 2015 deudas más o menos por 2.500 millones, en el acumulado hasta febrero por más de 400, si es que eso no es un ajuste, no solo al dueño de la empresa, Claro. sino obviamente a todos los trabajadores de esa empresa que no están cobrando sus salarios o que muchas veces ya se han quedado directamente sin trabajo. Por otro lado, Fernando mencionaba algo importante, que es, parecería que el Ecuador se acaba con el gobierno de Rafael Correa, porque no solo que ha contratado una enorme deuda, como ya dijo Jaime, sino que además está comprometiendo ingresos que comprometían a otras administraciones. O sea, nosotros hicimos en Cordes un cálculo de que solo tomando en cuenta lo que el gobierno califica como deuda, es decir, dejando de lado CETES, deuda del Banco Central, preventas de petróleo y demás, en el periodo 2017-2021, es decir, la próxima administración, se va a tener que pagar 2.500 millones anuales solo de la deuda contratada por el gobierno central entre 2007 y 2015. A eso vamos a tener que sumar todo lo que se contraiga en los 13 meses que faltan, Con 14 estas meses. deudas que el economista Guerrero decía son trimestrales. No, los pagos. son trimestrales. Algunas, por ejemplo, las colocaciones de bonos que yo mencioné previamente, pagan intereses del 8,5 o del 10,5% cada 6 meses, que son montos sumamente elevados. Y a esto se suma lo que decía antes, que no solo que estamos comprometiendo ya pagos a futuro, sino que también el Ecuador, que es un país que mantiene la dependencia hacia el sector petrolero, los gobiernos, este gobierno, por ejemplo, llegó a tener una tercera parte, incluso más, de sus ingresos por ingresos petroleros. Bueno, para los próximos gobiernos, aún suponiendo que se recuperara el precio, este gobierno ya deja comprometidas cientos de millones de barriles de exportación de petróleo que él utilizó, es decir, Ya se gastó. dineros que él se gastó y que debían haber llegado en las próximas administraciones. Y además hay otro tema, que el gobierno dice que no ha hecho un ajuste. Bueno, yo insisto en que el ajuste se da sobre todo con los atrasos que no está cumpliendo. Y el presidente hace alarde del ajuste que ha hecho en el gasto público del más del 3% del PIB. Hay una cuestión muy importante que señaló hoy César Augusto Sosa en su columna, y es que el gobierno con este tipo de ajustes está haciendo una política totalmente procíclica. ¿Qué significa esto? Que una política macroeconómica bien llevada y bien ordenada, sobre todo una política fiscal, ahorra en tiempos de bonanza para poder después inyectar recursos a la economía en épocas de crisis, ¿sí? Entonces, si es que el Estado, el gobierno, hubiera ahorrado en los años de extraordinarios ingresos petroleros, hubiera tenido ahora seguramente miles de millones de dólares para poder invertir en la economía y que el ajuste no fuera tan Pero ahí el severo. señor presidente siempre dice, no voy a tener un colchón con plata
mientras hay pobreza, mientras no se hace agua potable. Ahora que el señor presidente les diga eso a los cientos y miles de personas que están perdiendo sus empleos porque él no puede honrar los pagos que tiene con sus proveedores. Entonces, lo que está haciendo ahora es, lo recomendable es una política contracíclica que, como le digo, es ahorrar en épocas de bonanza para gastar en épocas de vacas flacas, ¿sí? Lo que está haciendo este gobierno es totalmente lo contrario. Gastó a manos llenas en años de bonanza, no ahorró un centavo, y ahora que tenemos caídas en los ingresos petroleros y también en los tributarios, sí, no todo es adjudicable, no todo es culpa del gobierno que el petróleo se haya desmoronado, claro. Sí es culpa del gobierno que no lo haya previsto, porque era evidente que el ciclo del precio petrolero lo haya presupuestado. Sí. Bueno, ahora el gobierno, lejos de invertir en la economía o de inyectar recursos en la economía, lo que hace es atrasarse, es contraer sobre todo gasto en inversión, y esto, la manifestación más dramática de este ajuste, dada la alta participación del gasto público en la economía en general, es el incremento del desempleo. Entonces, el presidente dice que no ha subido la gasolina y la luz. Bueno, lo que el presidente ha subido unos centavos. Lo que nos debería explicar es, seguramente en las próximas 2 semanas salen las estadísticas de mercado laboral correspondientes del primer trimestre del año, que ahí nos diga el gobierno si es que eso no es un ajuste. Cuando vean los miles de nuevos desempleados y los miles de nuevas personas con un empleo inadecuado. Señor economista Carrera, entonces uno dice, no terminamos de entender la política del gobierno, y el gobierno dice, vean, no nos quieren reconocer que hemos tenido éxito. Hay un poco de eso también, economista Carrera, de no querer reconocer que lo que yo decía, que están pasando, ¿no? Están pasando. A ver, Francisco, creo que los dos, Fernando, José es más joven, podemos recordar esto, ¿no? En los 70s, en el primer boom petrolero, el Ecuador creció a un ritmo de un 7% más o menos, ¿no? Y se hizo algo muy parecido a lo que el endeudamiento agresivo. Muy parecido. 80s y 90s. El Ecuador creció un promedio del 2% y algo más, con un precio del petróleo promedio de alrededor de $19. 2000-2014, en promedio el Ecuador ha crecido algo más del 4%, con este inmenso boom petrolero, y el boom más acentuado en los últimos 9 años. Luego de estos años, luego de estas décadas, ahora 2015 el Ecuador decrece, 2016 el Ecuador decrece, 2017 el Ecuador va a decrecer. Es éxito en el manejo de una economía y de un país, luego de 40 años, ¿sí? Volver a hacer decrecer al Ecuador, a que no tenga perspectivas de progreso, luego de este inmenso boom petrolero. Ese es el gran costo para la sociedad ecuatoriana. Cuando usted nos hacía el recuento en el 2004, ¿sí? El Ecuador creció un poco más del 7%, ¿no es cierto? Claro. Y se decía que era por la inversión del OCP. Creo que eso era 600 millones. Sí. ¿Y por qué con una inversión de 1.200 en la del Pacífico no crece? Porque, Francisco, un país solo progresa cuando el sector privado genera riqueza, no cuando el Estado gasta y supuestamente invierta. Pero permítame decirle algo más, y también podemos recordar muchas personas. En los 80s y 90s, ¿no? Había déficits fiscales permanentes. Había algún gobierno que dejaba un déficit de 5 o 6% del PIB. Ahora el déficit del Ecuador estructural, limpiando las faltas de transparencia, está alrededor del 7% del PIB. Lo mismo que en los 80s y 90s, ¿no? Y con un precio del petróleo que antes fue inmenso. Usted recordará, Francisco, que en los 80s y 90s teníamos los mismos problemas con los municipios, que se les atrasaban los pagos, ¿verdad? Que las asignaciones, entonces les deben 3 meses. Eran menores. ¿Se recuerda? Sí. ¿Qué tenemos ahora? Los mismos problemas. Es cierto que antes tenía que ajustarse los precios de los combustibles y ese tipo de cosas. Ahora el subsidio ha bajado notablemente, porque el precio del petróleo ha bajado notablemente. Pero, además, se han hecho otras cosas que han dañado la economía. Recordemos algo. Se hipotecó
prácticamente el oro de la reserva para un préstamo de Goldman Sachs. La mitad Costoso para el país. Se colocaron bonos, 2.000 millones al 8,5% de interés y el año anterior 1.500 al 10,5% de interés. Salvaguardias. ¿Cuánto le cuesta a todos los ecuatorianos? Cerca de 900 millones para el fisco. El impuesto a la salida de divisas. ¿Cuánto le cuesta a todo el ecuatoriano que al final es el que paga? Cerca de 1.000 millones de dólares. No se le paga al seguro social el 40% de las pensiones. 1.000 millones de dólares. Usted sume los miles y miles y miles de millones. Esa es la otra herencia grave para el país. No valorar lo que significan los... Ahora 1.000 millones de dólares hablamos como que si fuera para caramelos. Hoy que tenemos escasez, ¿sí? Estamos recién comenzando a valorar lo que significa conseguir $1 millón para el fisco, ¿no? Este último préstamo de 970 millones de dólares a Petroecuador, por el ICE se recibe una cantidad parecida. ¿Se da cuenta de lo que son 970 millones de dólares? Por aranceles se recibe en el Estado 1.000 millones de dólares. Y con una facilidad, un endeudamiento de 970 millones. ¿La dolarización nos ha ayudado o ha tapado estas deficiencias? La dolarización tiene los dos aspectos, ¿no? En épocas de bonanza no permitió ver las distorsiones. Y en épocas de escasez permite ver las distorsiones. Pero a su vez tiene la ventaja la dolarización de obligarle al país a ser más eficiente, a hacer que el país haga las cosas que debe hacer, pues, ¿no? En el Ecuador ya se ha hablado tanto, faltan dólares y los dólares no se pueden imprimir. Hay que trabajar para obtener dólares. El gobierno dice hemos hecho el ajuste, el más alto de América Latina. No, el gobierno no ha hecho el ajuste. Está obligado a gastar solo los dólares que le entran a la caja pública. Y lo que no es un ajuste desordenado. Y además acumula deudas, los 2.500 millones de dólares de deudas del año anterior, en términos del PIB, son 2,4% del PIB, de los más altos de las últimas décadas, esas deudas flotantes. Y hay que agregar algo más. Mucho se habla del gasto y todo este tipo de cosas. Y el Estado dice que ha recortado el gasto, que ha ahorrado todo eso. ¿Alguien o el Estado nos ha demostrado cuán eficiente es en el gasto público? Y para recordar los 80s y 90s, permítame citarle algo, Francisco. Les pido a los oyentes de entrar a la página web de Petroecuador. Están los balances allí publicados de Petroecuador. Y ahí usted ve principales cuentas por cobrar. Atame, 62 millones de dólares por facturación de combustibles de 2015 y de años anteriores. O sea, ni vendiendo Atame. Empresas eléctricas dedicadas a generar electricidad, Selec, Empresa Eléctrica Quito y otras, le deben a Petroecuador 125 millones de dólares. Y le condonaron las deudas de años anteriores a través de un ajuste de cuentas. Recordamos, Francisco, que antes no pasaba lo mismo. En las épocas neoliberales. Pasaba lo mismo. La misma cosa. ¿En dónde está la eficiencia empresarial? ¿En dónde está la eficiencia del Estado? Hoy se está hablando de un nuevo impuesto, ICE y ese tipo de cosas. Si solo se cobraran bien estas deudas y si tuviera empresas públicas más eficientes, o si el Estado sería más eficiente, no estaríamos hablando de más impuestos para la sociedad. Mire, la verdad es que no se han hecho bien las cosas. Y el peor costo para el país es la carencia de perspectivas en el futuro, ¿no? El Ecuador debería estar pensando en progresar este rato, en avanzar, en todos los que tienen inversiones, invertir, ¿no? Y este rato el Ecuador está pensando en cómo salir de la crisis. Ahora el gran mérito no es avanzar, sino el gran mérito de la gestión del Estado es cómo salir de la crisis.
¿Se puede salir de la crisis con doctor Santos, con un petróleo que ya no es lo que significaba antes para el Ecuador, pero que el Ecuador no pierde esta vocación petrolera, digamos, esta necesidad que tiene, pero además ya está pensando en la minería, pero también está pensando en estos impuestos que el economista Carrera nos dice, oigan, no se puede tratar así? ¿Qué perspectivas le encuentra a usted? Mire, yo creo que luego de la farra siempre le duele a uno la cabeza y tiene que pagar las consecuencias, ¿verdad? Ha sido una orgía realmente. Creo que los ajustes van a ser muy duros, coincido con usted. El Ecuador tiene petróleo, ¿verdad? Pero ya no va a ser lo importante que fue. ¿Por qué? Porque hay un techo en el precio del petróleo. Antes se fue a 120, 140 dólares. Hoy ya no. Hoy el problema de la amenaza del petróleo de esquisto, que es abundante en el mundo y que va a reemplazar o sustituir o competir con el petróleo tradicional líquido que tenemos nosotros. Entonces se piensa que cuando llegue el petróleo en el mercado mundial a 60 dólares el WTI, que es 50 dólares para el crudo ecuatoriano, ahí se queda, porque ya entre el esquisto ya es rentable el producir este tipo de arenas. Entonces pensemos que se va a quedar ahí, es muy poquito. No nos da sino para realmente cubrir nuestras necesidades y un poco de ingresos. La minería es a muy largo plazo. Además, hay un problema muy grave que este gobierno ha cometido un error terrible. Cree que va a implantar la minería con el terror. Hay oposición de las comunidades, como es lógico, la minería es una actividad contaminante. Todo el extractivismo ha tenido ya una marca en el mundo, no solo aquí. Exactamente, usted ve lo que pasa en el Perú, en Bolivia, en Australia, en Nueva Zelanda. La gente se opone porque quiere vivir en un ambiente sano y limpio, ¿verdad? Pero en lugar de demostrarle a las poblaciones de que los beneficios van a ser mayores que los daños y que ellos se van a beneficiar de la extracción, va con una pistola, con el ejército. Mire, esta minera Ecuacorrientes, me parece, leí en la prensa, ¿verdad? No he ido por ahí, pero leí en la prensa, que el reportero para llegar a la casa matriz tuvo que atravesar 6 perímetros de seguridad. Policías, ejército, policías privados. Usted no puede hacer minería con el fusil en el pecho del habitante, ¿no? Debía haberles convencido de la bondad de esta minería. No lo va a hacer, esa es fuente de problemas. Así es que yo no le veo la minería. ¿Cuál es la única solución? Primero, un ajuste drástico del aparato estatal. Es un aparato sobredimensionado, es un niño cargando un elefante. Ese es el peso del Estado. Durísimo ajuste, lamentablemente, hay que hacerlo. Y en segundo lugar, si el sector público reduce su inversión, darle oportunidad al sector privado. El sector privado ecuatoriano es enormemente dinámico. Mire cómo se ha hecho la industria. ¿Estarán dispuestos? Por supuesto, por supuesto. Viven aquí, tienen sus hijos aquí. Algunos dicen, oigan, estos 9 años de bonanza, donde algunos también se han beneficiado, ¿deberían haber estado preparados para generar también el empleo desde el sector privado, o es injusto decir eso? Es injusto, mire, ha habido comercio, que es una actividad noble, ¿verdad? Pero a la industria no se le ha dado la oportunidad. Mire, el sector ecuatoriano, ¿quién hizo la industria bananera? Los bananeros, no el Estado. Si el Estado pone una compañía bananera, quiebra. ¿Quién hizo la industria de las flores, verdad? El sector privado, no el Estado. Adiós, gracias. ¿Quién hace la industria del camarón? Todo el sector privado. Pero con tanto impuesto, con tanta traba, porque este Estado acopia de los países rusos o de la Europa Oriental, no han creado ellos un empleo, todos estos ministros, el presidente de la República, nunca ha creado un empleo, nunca ha creado una actividad productiva, de la universidad al empleo público, al sueldo, al poder,
ponerse encima. Usted está recordando al ingeniero Febres Cordero, nunca han administrado una tienda. Exacto. Y es la verdad, lamentablemente. Mire, y esta frase se la oí al señor Trump, al candidato norteamericano, cuando estaba con 17 contendores del Partido Republicano, y un señor entrevistador le pregunta, ¿y qué pueden decir algo sobre empleo? Porque el empleo es un problema muy serio en los Estados Unidos. Trump les interrumpió, les dijo, estos señores nunca han creado un empleo, no les pregunte a ellos, pregúnteme a mí. Pero Rubio le dijo, pero usted tiene que explicar a los polacos que ha contratado sin estar legales. Sí, obviamente. No, los Estados Unidos, como es una democracia, se puede decir todo. Pero el hecho es la verdad. Solo aquel que ha creado un empleo es capaz de administrar una empresa y de administrar un Estado. Los teóricos, lindo, cuando leen en el papel, pero no saben que llegar al fin de mes a pagar el rol de pagos, a pagar el seguro, a crear riqueza para el próximo mes. Ahí está la inteligencia, no en sentarse en un escritorio que le caiga la plata y decir, como Júpiter, hagas esto, hagas esto. Si se eliminan las trabas al sector privado, yo creo que va a contribuir enormemente en el progreso nacional. Señor economista Hidalgo, ustedes que hacen el seguimiento, el estudio permanente, y eso uno diría, el señor doctor Santos decía, un niño cargando un elefante, y se me vino otra cosa que se dice, es peor un elefante suelto en cristalería. ¿Así se ha manejado la economía, cree usted? Sí, no, totalmente. A ver, primero, respecto a una pregunta previa que usted había hecho, Francisco. Y lo de los impuestos. Sí, respecto al compromiso del sector privado, yo coincido con Fernando en que los empresarios tienen incentivo. A ver, cualquier empresario quiere hacer plata, eso es evidente. Pero yo sí creo que los empresarios ecuatorianos quieren invertir acá porque aquí está su familia, sus hijos y demás. El tema es que si se concreta ya la reforma tributaria que anunció el presidente, sería la 12ª reforma tributaria en lo que va de gestión del presidente Correa. A esto hay que sumar cambios en la normativa laboral y ambiental. Entonces, con este nivel de incertidumbre, es difícil pedir a un empresario que invierta en el país porque no sabe finalmente, cuando ya empiece a recuperar su inversión, cuántos impuestos va a pagar, cómo va a ser contratar o despedir a un empleado, si va a tener alguna normativa ambiental distinta a la que está vigente cuando él hace la inversión. Entonces, la verdad, el compromiso del sector privado yo creo que es mucho más factible de sentir en un gobierno que ponga las reglas del juego claras. Respecto al manejo de la economía, coincido totalmente en que el tamaño del Estado es desproporcionado. Hay una nota bastante interesante de Martín Pallares de Cuatro Pelagatos que menciona el gasto solo en ministerios coordinadores. Sí. Más de 270 millones de dólares en ministerios coordinadores que uno dice, a la luz de los resultados de crecimiento económico, de reducción de la pobreza, ¿para qué sirvieron? En este gobierno es verdad que se continuó reduciendo la pobreza en los primeros años de gestión, pero esa reducción de la pobreza venía desde muchísimo antes, es decir, entre 2000 y 2006 cayó más la pobreza y era que mayor. Exacto. Sí, bueno, el gobierno puede decir, es más fácil bajar la pobreza del 60 al 40 que luego del 40 al 30. Lo cierto es que la reducción de la pobreza en puntos porcentuales fue mayor en los años previos al gobierno que durante el gobierno. Entonces, y si a eso se suma otro tema que ya mencionó Jaime, entre 2001 y 2006 el crecimiento económico fue mayor que lo que vamos a tener durante la gestión del presidente Correa. Entonces, si en reducción de la pobreza y en crecimiento económico los resultados son inferiores que en los años previos, las 6 o 7 ministerios coordinadores, solo por poner un ejemplo, ¿de qué han servido? Son 270 millones de dólares que ahora bien podrían servir para pagar a cientos de proveedores del Estado. Y finalmente, otro tema que da el ejemplo de cómo se está manejando la economía en el Ecuador. El presidente, que dice que no es un ajuste, anuncia un nuevo incremento impositivo. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, una encuesta del Banco Central que se llama Encuesta de Confianza de los Consumidores. Según esa encuesta, los consumidores creen que su situación económica y la del país va a ser muy mal en los próximos es muy mal en la actualidad y va a ser muy mal en los próximos 3 meses. Eso se ve porque el índice de confianza del consumidor está en niveles mínimos históricos desde el año 2009. ¿Y eso qué significa? Que cuando un consumidor cree que su situación, la del país, es mala y va a seguir siendo mala, lo que hace es tratar de ajustar el gasto porque necesita generar algún tipo de ahorro para el futuro. Bueno, en esta coyuntura al gobierno se le ocurre aumentar impuestos que van directamente al consumo. Entonces,
Ahora seguramente saldrá con el tema de la salud, porque son impuestos a productos como bebidas alcohólicas, cigarrillos, gaseosas. Que yo sepa, esas 3 actividades en el Ecuador son lícitas y hay empresas dedicadas al comercio, a la importación y a la producción de esos productos que van a ver afectadas sus ventas y por lo tanto el empleo que ya está cayendo a nivel general en esos sectores seguramente se va a profundizar más. Les voy a pedir a cada uno de ustedes un comentario pequeñito para que no escuche, sí. Les iba a pedir que le escuchemos lo que dijo el señor presidente sobre este tema impositivo desde Monteverde en la provincia de Santa Elena, porque es importante que ustedes nos dejen un comentario frente a esta reflexión del presidente, ¿no? Del tema impositivo. No sé si no. Bueno, pero un último, entonces, economista Carrera, una última visión de este tema impositivo. El economista Hidalgo dice, vean, es más impuestos, nada más. Bueno, la plata de la gente y de las empresas está mejor administrada en la gente y en las empresas, no en el Estado. No. Y más en una coyuntura como la actual. El Ecuador o el gobierno no podría decirse que no tiene este rato la calidad moral para poner impuestos. Lo que debería hacer el gobierno es primero demostrarle al país cuán eficientemente manejó las cuentas públicas y cuán eficiente y transparente ha sido para manejar la plata de la gente. Le acabo de decir que TAME debe a Petroecuador 60 millones de dólares por combustible, que las empresas eléctricas no se les cobra, que en el mismo balance Petroecuador está una inversión de 1.114 millones en la refinería del Pacífico, y que tantos gastos. ¿Cómo puede, si un Estado no le demuestra al Ecuador cómo ha usado sus recursos, en dónde están sus recursos, por qué, por qué ha ocasionado esta crisis? Ahora querer gravar impuestos que va a agudizar más el tema de las empresas. Se Doctor venden Santos, menos. ¿no es una más forma desempleo? también de pedirle colaboración al sector privado y en general a todos, diría, ¿no? Mire, Francisco, yo coincido con la frase de Jaime de la autoridad moral para poner impuestos. Si usted es un pequeño comerciante, un pequeño industrial que se olvida de depositar el IVA, le mandan a los fedatarios, al ejército, a la policía y le clausuran, le ponen un sello grandote, clausurado. Si usted es una gran empresa con los contactos precisos, usted no paga el IVA, fíjese, Les Lumbres, ¿verdad? Debía los servicios que presta Les Lumbres, hay que pagar el IVA, son 1.000 millones, el IVA son 120 millones. ¿Y qué hizo la señora que acaba de salir desde ese rey? Les perdonó, no paguen IVA, ¿no? Entonces, ¿dónde está la calidad moral? Al poderoso se humillan y al humilde lo aplastan. Eso no es calidad moral para poner impuestos. ¿Cómo logramos entonces de que esto, bueno, el gobierno va a ir en la línea, necesita recursos, pero es como usted dice, se termina castigando al más pobre y al poderoso, ¿no? Esto de los 1.000 millones sería terrible, ¿no? No, y además, incluso porque lo que el gobierno pretende recaudar con este nuevo impuesto, que es gracioso primero que el presidente haya salido a decir cuánto esperaba recaudar por ese impuesto cuando todavía no estaba definido ni siquiera a qué productos iba a gravar. Entonces, estaban todavía debatiendo si es que iban a gravar a todos los productos azucarados o solo algunos, pero ya se había lanzado un monto de lo que se quería recaudar. Es un monto pequeño, son 300 millones que representa el 2% de lo que el gobierno pretendía recaudar en este año, que está totalmente sobredimensionado eso. Pero si hablamos a ese nivel de montos pequeños, entonces, ¿por qué el gobierno no empieza haciendo un ajuste por sí mismo? Hace poco salió en Twitter y estaba circulando en las redes sociales el nuevo presidente del Consejo de Igualdad Intergeneracional que salía haciendo alarde de su cargo. Que alguien me diga para qué sirve ese consejo. La secretaría de Freddy Ehlers, que el hombre ya no ha salido a hacer alarde de su puesto, a mostrarse meditando, sigue funcionando. Entonces, no hay ninguna recorre, visita a los alcaldes, a los prefectos, ¿no? Y seguramente todos los alcaldes son mucho más felices ahora que los ha visitado que antes. Entonces, no se ve de parte del gobierno el esfuerzo que debería hacer para no traspasar el precio del ajuste, el costo del ajuste a los demás. Y es lo que ha venido haciendo, por un lado, a través de los atrasos, no solo a empresas, sino también a gobiernos seccionales, ahora a los ciudadanos con más impuestos. Entonces,
yo sí creo que el gobierno, lamentablemente, lo que va a querer hacer en estos meses que le quedan de gestión es patear la pelota hacia adelante. Seguramente va a seguir endeudándose en condiciones muy onerosas para el país. Y eso el presidente Correa podrá decir más adelante, yo no hice el ajuste, pero él está dejando a las futuras administraciones la necesidad de hacer un ajuste terrible. Esto fue lo que dijo el presidente. Ahora resulta que el cigarrillo y el alcohol son artículos fundamentales de la canasta básica. Nos quieren hacer creer poco menos que eso. Y ahora son los mayores defensores de la Coca-Cola. Por favor, hay que hacer estos ajustes. La próxima semana, pues con seguridad, irá a la Asamblea como proyecto económico urgente. Es claro que tenemos una situación económica extremadamente difícil. Es claro que hay que hacer ajustes, pero jamás esos ajustes perjudicarán a los más pobres. Así que griten nomás, nosotros seguiremos gobernando para el bien común. Señor presidente, escúcheme. A usted le puede dar toda la plata al país todos los meses. Mientras usted no reduzca el gasto público, usted, presidente, es un bolsillo roto. Puede cargarnos y matarnos a impuestos. Se va a gastar la plata. Creo que han sido asesores del asambleísta Aguilar. Yo quiero agradecer al economista Jaime Carrera, al señor economista Hidalgo y al señor doctor Santos por acompañarnos y reflexionar con nosotros. Están ya en nuestros estudios Milton Castillo y Nelson Erazo, con quienes analizaremos la parte política. Muchas gracias por venir a ustedes.